sentir más o sentir de más. Ya, por ahí ya queda alguna. Bienvenidos otra vez a este espacio de conversación, de reflexión. El día de hoy estoy con una invitada súper especial, que es Nicole. Hemos coronado esta sección como Bad Talks, así que así va a ser. Así está haciendo. Y así está haciendo. Bienvenida, Nicole. ¿Cómo te sientes? Me siento intimidada. No, me siento genial. Me Gracias, encanta. Moore. Ya, bueno, yo soy Nicole. Y como dijo Muriel, soy la invitada del 2023. La del 2026. No sé, esa mujer es una mente creativa, una máquina. Y me sale mi zona de confort y me hace hacer cosas que yo siempre voy a decirle que sí. Nada, estamos aquí para compartirles un espacio. Queremos que quede ahí en sus mentes o que resuene. Y de hecho, ya para entrar en el tema, tiene todo el sentido el por qué ella está aquí para hablar de eso. Porque el tema de lo que vamos a hablar hoy es la sensibilidad desde muchas formas, ¿no? Desde nuestras propias perspectivas, pero también cómo hemos ido creciendo siendo personas sensibles, siendo mujeres sensibles. Y le contaba que yo pensé en ella para este tema y como que me siento que ella y yo conectamos de una manera muy sensible. Y de hecho nos conocimos en resumidas cuentas. Y yo tenía miedo porque era el primer día de colegio y yo lloré y lloré un montón y no podía dejar de llorar. Y ella se acercó y me ofreció una mandarina para calmarme. Y tampoco es que ella me haya dicho algo más, ¿no? Como que, ay, tranquila, no llores. Porque éramos niñas. No estábamos tan conscientes de lo que estábamos haciendo, pero lo sentimos. Claro, es que, ¿qué te motivó o qué me motivó a mí a acercarme a ella que estaba llorando? Vamos a ponernos en contexto. ¿Qué es sensibilidad? Y cito, facultad de sentir propia de los seres y cualidad sensible ante los problemas, la capacidad de percibir estímulos físicos, emocionales. Creo yo es la forma en la que tú estás viviendo, el contexto en el que tú vives, cómo eres tú de capaz de responder a nivel tanto cognitivo y emocional. Cognitivos a nivel de pensamientos, sentimientos y también en la parte de lo que es cómo tú lo expresas. Eso que tú estás sintiendo en ese momento dado en el que se está dando lo que sea que estés atravesando. Sabemos que ahora la sensibilidad se vive de muchas maneras y creo que sobre todo estamos en un momento de la vida en el que es importante conectar con nuestra sensibilidad. Tú puedes sentir físicamente como puedes sentir, y yo quiero decir como a través del corazón, o sea, como que las emociones, y creo que hay inclusive una sensibilidad que no se ve, que quizás no tiene como un significado literal, pero como que tú lo sientes. A ver, un ejemplo. Como lo que te decía, ¿no? Como una conexión, por Ya. ejemplo, sentir una conexión. Y como que a veces no tenemos las palabras exactas para definir eso, pero creo que es algo que existe, ¿no? Yo te quería preguntar cómo lo vives tú o cómo sientes que has vivido esa sensibilidad o qué significa para ti en tu vida también. La capacidad de elegir. En el ejemplo, ¿cómo me llevé yo a dar a conocer con Muriel? O cómo es que uno decide, no sé, si ves a una persona incluso, lo más mínimo, ¿no? Ves a una persona caminando, una persona mayor, una persona, una madre, y no sé, tiene problemas para cruzar la calle o tiene problemas para cargar algo, incluso en el mismo bus. ¿Qué me motiva a mí a pararme o a darle el asiento o acercarme y ayudarle en algo, ¿no? Exacto. Creo que desde ahí es donde uno toma la decisión de acercarte a esa persona simplemente porque te llaman, no sé, sientes algo acá. O sea, creo que finalmente no todos sentimos igual. Obviamente todos tenemos la capacidad de sentir. Ok, o sea, todos los seres humanos podemos sentir y sí tenemos la capacidad de sentir, pero no todos sentimos igual. Siento que en mi caso, inclusive ha sido un poco como de medio pelea, porque creo que yo me definí mucho tiempo como persona sensible, como llorona, como ay, todo te afecta. Un poco hacia lo negativo. Se me hace interesante igual como que conversar de eso, como del cómo lo vivimos, porque siento que el ser demasiado sensible quizás a veces te trae problemas, entre comillas, pero que cuando vas creciendo y te vas dando cuenta es algo que aprecias, ¿no? No sé si tú has sentido que eres así, te has sentido que has tenido que como cohibirte. Te cohibes. Justo así como lo dices, escuchamos, que ella llora mucho, o, ay no, que es muy débil, o ese chip de un montón de cosas negativas, cuando simplemente estás mostrando lo que sientes, ¿no? Y que se expresa
a través de las lágrimas, que se expresa incluso cuando callas, cuando no puedes ni siquiera hablar, cuando sientes tantas cosas a la vez y te abrumas, te lleva a ver también qué es lo que tú también quieres o no. Por decir, si alguien se siente muy mal cuando ve una discusión o cuando ves algo que no te gusta o tú estás en desacuerdo con un tema o con una opinión, lo demuestras. Y eso no quiere decir que esté mal, sea que tu argumento es algo que va en contra de lo que piensa la otra persona o que te afecte tanto a ti que incluso te dé rabia o tengas ganas de llorar porque sientes tanto ese tema que te ha calado acá adentro y lo expresas, ¿no? Incluso con las personas que uno elige estar. Por decir, si yo estoy con Uriel, sí o sí siento como, no sé, como algo de amistad, que me siento bien, que sé de que no me va a juzgar. Así, a ese nivel voy. Incluso ahorita me emociono, ¿no? Porque es algo que sientes. Y como que inclusive a veces pareciera que está normalizado no sentir así. Exacto. O sea, como por ejemplo que dices, no, ahorita me emociono. O la gente lo juzga. O sea, como que tienes que decirlo porque sabes que estás empezando como a demostrarlo y está normalizado que no lo hagamos. Porque lo has aprendido a ocultar. Y claro, y creo que es súper importante tener un espacio seguro y personas con las que sabes que puedes hacerlo porque no todos van a recibir tu sensibilidad de la misma manera, ¿no? Y es importante cuidar tu sensibilidad. También, exacto. A veces no nos damos cuenta cómo el otro está sintiendo, ¿no? O sea, somos los únicos que vivimos en nuestra cabeza al final. Y cómo hacer que otro entienda cómo te estás sintiendo, siento que es algo complicado de hacer. Nos guardamos ciertas cosas, no compartimos tantas cosas porque nos da un poco de miedo cómo la otra persona puede reaccionar ante ciertas emociones nuestras. Pero yo sí he sentido un montón en mi vida que quiero como con las personas que me rodean, como que quiero sentir esa conexión y siento que es a partir de las emociones que podemos hacerlo. Estaría bueno tomar esto como una señal de decirle a la persona que amas, que la amas. Y está bien sentir de más. ¿Cómo expresamos esa sensibilidad a partir de cosas prácticas? A veces así lo expreso escribiendo mis notitas por ahí, escuchando música, bailando a veces, antes lo hacía más, pero bailando a veces así, simplemente pones la música, escuchas y expresas eso que estás sintiendo, por más de que sea buena o mala la situación. O simplemente enviando un mensaje también, estoy dando cuenta a las personas que me importan, ¿no? Allá, de la nada le dices te quiero o un emoji. Y también creo que mi sensibilidad se va expresando y cómo lo voy viviendo cuando decido a veces alejarme de cosas que ya no van conmigo o que no pienso que van ahí. Y también cómo es que incluso, no sé, respondes un saludo a un desconocido en la calle, hola, ¿qué tal? Hola. O ten un buen día. Y nada, creo que es así. Me encantó lo que dijiste al final de cómo ser cordial en la calle con alguien. Sí. O sea, desde eso está presente tu sensibilidad porque no te cohibes. O sea, al final eso eres tú. Como que pues, si alguien te dice algo bonito en la calle, o sea, o también tú puedes decirle algo bonito a alguien en la calle. Sientas como algo compartir nuevo. Eso. Sí, más bien siento que ahora, sobre todo eso que has dicho, a mí me cuesta más. Me gustaría hacerlo más y lo he pensado, pero no sé por qué tengo vergüenza. Entonces creo que tiene que ver con la vergüenza, quizás esa sensibilidad, porque ¿sabes qué creo que tiene que ver? Con el rechazo a mi sensibilidad. Te estás como vulnerando un poquito al decirle algo a alguien que no conoces porque fácilmente te puede rechazar o puede mirarte y no decirte nada. Y como que y eso también da miedo, ¿no? O sea, creo que da miedo el abrirse con alguien, que obviamente en este ejemplo es diferente, pero inclusive podrías abrirte con alguien o decidir contarle algo a alguien que quieres y que la respuesta no sea la que quieras. Wow, que creo que se une un montón al primer episodio de este espacio. Porque es el miedo, o sea, al final quizás lo que nos hace como no querer expresarnos un poco es eso, ¿no? Volviendo al tema, creo que igual sí lo hago y mi manera de expresarlo, y creo que muchos lo hacemos también, o sea, es a través del arte, como tú decías, por ejemplo, escribir, bailar, cantar, y no tiene que ser para que alguien más lo vea ni para que lo muestres a alguien en específico, ¿no? Sino simplemente para ti, como que tú ya sabes que eso te va a hacer sentir bien, porque a veces ni siquiera necesitas decirlo en palabras concretas, lo hago a través de hacer este tipo de cosas. Me gusta también mucho conversar, o sea, la verdad que sí, es algo que valoro mucho. Inclusive creo que más, inclusive escuchar a otro me sirve a mí un montón para reconocer mi sensibilidad en esa persona. Y creo que conectándolo un poco más con lo que yo hago, por ejemplo, con lo que me gustaría hablar en este canal, siento que el arte es una herramienta para todo el mundo para poder sacar algunas cosas que quizás a veces no sabemos cómo no. ¿Qué dirías tú que ha traído a tu vida el ser alguien sensible y el vivir tu sensibilidad? En cómo ser yo, en distinguirme de
de un montón de personas que hay maravillosas en el mundo y ser feliz y estar orgullosa de ser quien soy. Creo que también lo que dices es como que conocerme más a mí. Y creo que también mucho me ha ayudado en mis vínculos. Como que siento que me permite conocer a las personas y conocerme a mí y pensar bastante también en como en quién quiero ser para esas personas que quiero. Y no sé, y también creo que estar feliz, inclusive con la tristeza, inclusive con el miedo, el poder sentir esas cosas y decir, sabes que sí, quiero sentirlas. Es como eso de que quiero sentirlo todo, quieres sentirlo todo, porque obviamente sabes que no todo va a estar siempre bien, pero hay una recompensa, creo yo, en poder sentirlo todo. Espero, no, pero sí, o sea, siento que sí hay, solo que es difícil obviamente decirlo, porque nadie quiere sufrir, pero hay una recompensa ahí. Se me viene la frase, el dolor demanda ser sentido. Wow. ¿Te acuerdas de You're esa bringing frase? back I'm bringing back. 2014. Yes. Pucha, me gusta eso que dijiste, que hay una recompensa incluso en los malos momentos. Incluso cuando tú sientes, pucha, que sientes un montón de cosas, sean buenas o malas, y aún así hay algo detrás de eso. Sí o sí quiero dejar como un mensaje para quien sea que esté viendo esto, que no tengan miedo de demostrar quiénes son. No importa lo que alguien cercano a ti piense o un desconocido que piense de ti o lo que vea de ti, simplemente sé tú. Si tú quieres, no sé, quieres gritar en la calle, si quieres hacer algo que nunca has hecho hasta ahora por temor, o simplemente llorar o demostrar lo que tú quieres, lo que tú estás sintiendo en ese momento y sentirlo, hazlo. Porque ni tú misma te vas a juzgar. Simplemente hazlo y siéntelo. Sé capaz de eso. Queremos que tomes esto como una señal si es que estás en un mal momento o estás sintiendo que tu sensibilidad es demasiado y que no la puedes como controlar. Bueno, a veces no tenemos que controlarla, tenemos que solo sentirla y está bien. Y que está bien y que eso no es un problema. Así que creo que es una señal para vivir tu sensibilidad como tú lo desees. Bye.